Bienvenidos a todos. La conferencia o charla que tengo a mi cargo lleva por título Imprudencia y sexualidad neurótica en psicoterapia. Antes de comenzar a tratar los temas que nos tocan desarrollar en esta presentación, quiero agradecer, como siempre, la generosidad de el padre Ignacio Nerén y la doctora Selmira Seligman por empujar y promover estas jornadas que se vienen desarrollando año a año. Bien, entrando en tema, el título de la ponencia ya menciona lo central de lo que yo quiero desarrollar, y lo haré comenzando por las líneas directrices de la psicología contemporánea, para luego detenerme a modo de síntesis, pero también de fundamento, en el pensamiento de Santo Tomás, a la luz del cual se puede iluminar no solamente la dimensión especulativa del tema, sino también la práctica clínica. Antes de comenzar, tal vez es necesario recordar algunas verdades de orden teológico y filosófico que tienen una fuerte raigambre en la dimensión psicológica del hombre. Y esto tiene que ver con la dimensión de la sexualidad humana. La sexualidad humana es sexualidad del hombre, en el sentido más profundo del término. Por lo tanto, el hombre realiza el acto generativo y tiene unas tendencias generativas que se incluyen en la integridad del ser humano. Por lo tanto, se realizan al modo humano. Esa realización al modo humano supone unos fines que, de no cumplirse, de no orientarse a lo específico, se cierra en sí misma la sexualidad y se transforma, como veremos o trataremos de explicar acá, sobre todo ilustrar con lo que sucede en el ámbito terapéutico, se transforma en una sensibilidad y en una sensualidad desordenada en sí misma, ¿no? Y esto es muy importante, lo que acabamos de mencionar, es decir, la dimensión sexual del hombre se ordena a sus fines específicos, ¿no? Esos fines específicos son, evidentemente, la transmisión de la vida y también la transmisión del amor entre los cónyuges, ¿no? Por lo tanto, es indudable que la familia y el matrimonio cristiano, ¿sí?, es el ámbito natural donde se da esa transmisión del amor, ¿no? Cuando esto no es así, cuando la persona cierra la dimensión sexual a la apertura a la vida, y la cierra también a la transmisión del amor humano, inclusive en el sentido más profundo del término, ¿no?, entre los cónyuges. Esto se observa en el consultorio, en la psicoterapia, claramente. Se observa desde muchos puntos de vista. Ahora me detendré en un momento en iluminar un poco más desde el punto de vista teórico, pero esto se da en la práctica con la llegada de muchos pacientes que experimentan una vida sexual, por usar una expresión actual, totalmente desligada de los fines que les son propios. Cuando esto sucede, ¿sí?, la vida humana se va desordenando, se pierde el gobierno propio de la razón sobre los actos humanos, y se va produciendo, por decirlo de algún modo, una esclavitud de las potencias superiores a las potencias inferiores.
Ahora, esto no sucede solamente en el sentido de un desorden en relación a los actos generativos propiamente hablando, que también se dan, y ahora mencionaremos algo, sino en relación a toda la vida de la persona. Uno descubre, por ejemplo, en el ámbito psicoterapéutico, cómo las personas que están, por ejemplo, presas del vicio de la lujuria, es decir, están presos de una disposición habitual en el desorden del deleite del acto generativo, presos de esa pasión específicamente, eh, pierden el gobierno prudencial de su vida moral, ¿no? En la práctica, uno va descubriendo cómo estas personas no solamente eh, cometen imprudencias en relación a la materia propia, digamos en este caso en relación a la virtud de la templanza, sino también en relación a otro montón de áreas de dimensiones de la vida humana. Bueno, esto claramente tiene una razón desde el punto de vista filosófico, y Santo Tomás lo trata en la Suma Teológica y también en el comentario de la Ética a Nicómaco, en relación a que las virtudes morales se encuentran conectadas por la virtud de la prudencia. Por lo tanto, es necesario tener la virtud de la prudencia para poseer las otras virtudes morales, y a su vez es necesario poseer las virtudes morales para tener la virtud de la prudencia, ¿no? De tal manera que es lógico y consecuente que el lujurioso sea imprudente, ¿sí? Y esa imprudencia, que luego detallaré desde el punto de vista de los postulados del pensamiento y de la obra de Santo Tomás, han sido señalados también en alguna otra dimensión por los psicólogos contemporáneos, ¿no? Los psicólogos contemporáneos reconocen y ven claramente no solamente las consecuencias de actos que ponen en riesgo la integridad de la persona, presa de este vicio y presa de la imprudencia, sino también el desorden de la sexualidad como expresión de un desorden más amplio del carácter, ¿no? Es decir, el carácter que es imprudente, que no está gobernado por la prudencia, no está gobernado por la razón, y por lo tanto se va estableciendo, solidificando en un carácter patológico. Los psicólogos contemporáneos, sobre todo los primeros fundadores de la psicología contemporánea, hablan de carácter neurótico. Y esta es, por ejemplo, la obra de Alfred Adler, que señala en su texto cómo la sexualidad, la actitud del hombre frente a lo sexual, expresa simbólicamente la actitud de la persona frente a la realidad. De tal manera que, si bien en Adler no está el planteo tan desarrollado como vemos en los autores clásicos del propio desorden de la sexualidad, como sucede en el vicio de la lujuria, en la explicación clásica, sin embargo, sí está esta otra conexión muy interesante, y es la de señalar cómo en el fondo la sexualidad no está desligada de toda la estructura de la personalidad, aunque sea una personalidad viciosa, ¿no? De tal manera que si la persona tiene determinada actitud frente a lo sexual, la tiene frente a la vida, y si tiene determinada actitud frente a la vida, la tiene también frente a lo sexual. Esto es evidente en el ámbito terapéutico, insisto, es decir, uno puede ver una y otra vez pacientes que cuando vienen a la terapia, presos habitualmente del vicio de la lujuria, incurren con este vicio en un montón de otros desórdenes, y sobre todo
incurren en imprudencia, incurren en precipitación, ¿no? Es decir, son personas que se encuentran muy inestables emocionalmente, pero además podemos observar otros rasgos propios del vicio de la lujuria, ¿no? Como es la inquietud corporal, como es la precipitación en la elección de los medios que llevan al fin, incurriendo directamente en una especie, y ahora lo veremos como lo señala Santo Tomás, en una especie de salto entre el acto propio de la razón y lo de las potencias inferiores, ¿no? Una especie de impulsividad, ¿no? Todas estas acciones llevan de alguna manera u otra a un gran desorden que uno lo puede observar en el ámbito terapéutico, ¿no? Esto es muy importante decirlo, ¿no? Es necesario no solamente mencionar el trabajo en adquirir la virtud de la templanza, sino también en adquirir los, los, los hábitos de la virtud de la prudencia, ¿no? Del consejo, del recto uso de la razón práctica, etc., ¿no? Bien, vamos a ver cómo lo señala Santo Tomás, ¿no? Y antes de esto mencionar cómo en los casos que estamos mencionando, la sexualidad en el neurótico expresa, por un lado, un desorden, ¿no? Es decir, lo mismo sexual es en sí misma causa de un desorden, ¿no? Es decir, la tendencia sexual se puede desordenar en sí misma. Pero también, y esto es muy importante mencionarlo, es la sexualidad un instrumento de una voluntad de poder perversa, ¿no? Esto es lo que señala Adler, ¿no? Es decir, la sexualidad se transforma en dominación, ¿no? Es decir, por eso, cuando la sexualidad no está unida a sus fines específicos, ¿no? Que significa la transmisión de la vida y del amor, se transforma en agresión y en dominación, ¿no? La misma tendencia sexual, desordenada, desorientada de su cauce natural, se vuelve un instrumento de agresión hacia los otros, hacia mí, y se transforma en un elemento de poder, de dominación, ¿no? Lo digo esto especialmente considerando todos los vicios de naturaleza sexual, pero especialmente los vicios que podríamos llamar que atentan contra no solo la dimensión racional, sino también contra la dimensión sensitiva, es decir, los que Santo Tomás clasifica como vicios contra natura. Y en estos vicios contra natura, actos contra natura, que caerían en muchas de las prácticas sexuales desordenadas de la época actual, aparece este afán de dominio muy marcada, la tendencia de dominio, de agresión, de sumisión, ¿no? Etcétera, ¿no? Por eso, esa sexualidad que se vuelve agresiva, que se vuelve dominio, a veces el dominio o la agresividad se puede transformar en una actitud activa de dominio o en una actitud pasiva de dominio, como es la sumisión, pero siempre es agresiva, ¿no? Hacia sí mismo o hacia los otros, ¿eh? Por eso, en el ámbito terapéutico, encontramos que las personas que realizan acciones movidas por estos vicios que han adquirido, padecen o acometen agresiones sobre otros, ¿no? Porque la sexualidad desordenada tiende a ser expresión de la soberbia, ¿no? Y en este sentido del poder, como luego vamos a mencionar, ¿no? Por lo tanto,
la conexión del vicio de la imprudencia y la lujuria en el neurótico es muy evidente, ¿no? Porque precisamente la personalidad neurótica o patológica es una personalidad que no podemos denominarla como una personalidad estable, gobernada por la razón, ¿no? Entonces, lo que vamos a encontrar en el neurótico es una personalidad frágil, no gobernada por la razón, imprudente y gobernada por algunos vicios, ¿sí? En la Secunde Santo Tomás, cuando trata del vicio de la imprudencia, en la cuestión 53, ¿no? Se pregunta, al final de esa cuestión, en el artículo 4, si todos los vicios que están vinculados al vicio de la imprudencia, como pueden ser, por ejemplo, la inconstancia, como es la inconsideración, tienen como raíz al vicio de la lujuria, ¿no? Y Santo Tomás contesta en el cuerpo de la respuesta lo siguiente, ¿no? El deleite es lo que más corrompe el juicio de la prudencia, y sobre todo el placer venéreo, que absorbe de manera total al alma y la arrastra al deleite sensible. La perfección, en cambio, de la imprudencia y de toda virtud intelectual consiste en abstraerse de lo sensible. Ahora bien, dado que estos vicios proceden de defecto de la prudencia y la razón práctica, según hemos expuesto, tienen su raíz, sobre todo, en la lujuria. Es decir, para Santo Tomás, el desorden en la sensualidad produce un desorden en todas las potencias interiores y por lo tanto una dificultad marcada para el gobierno de la razón, no solamente en los actos que son propiamente humanos, sino también en la dirección de las potencias inferiores, ¿no? Por eso aparecen numerosas hijas de la lujuria que dificultan el ejercicio de la razón práctica, de la prudencia, ¿no? Es decir, la persona que está sujeta a la lujuria es una persona que está con gran dificultad para poder ejercer la acción de la razón práctica, según Santo Tomás. Es decir, encontrar la verdad práctica, encontrar los mejores medios y ejecutarlos, ¿sí? Por eso dice Santo Tomás, como la precipitación está contenida en la imprudencia, ¿sí? Dice, en los actos del alma hay que entender la precipitación en el sentido metafórico, por semejanza con el movimiento corporal. En este decimos que una cosa se precipita cuando desciende de lo más alto a lo más bajo, por el impulso del propio cuerpo o de algo que le impide, que le impele, sin pasar por los grados intermedios. Ahora bien, lo más elevado del alma es la razón y lo más bajo la operación ejercida por medio del cuerpo. Los grados intermedios por los cuales hay que descender son la memoria del pasado, la inteligencia de lo presente, la sagacidad en la consideración de lo futuro, la hábil comparación de alternativas, la docilidad para sentir a la opinión de los mayores. A través de estos pasos desciende ordenadamente el juicio, el juicioso. Pero quien es llevado a obrar por el impulso de la voluntad o de la pasión, salteando todos estos grados, incurre en precipitación.
Y dado que el desorden en el consejo es propio de la imprudencia, resulta evidente que bajo ella está contenida también el vicio de la precipitación. Esta precipitación es habitual en el ámbito terapéutico encontrarlo en el lujurioso, ¿sí? Porque en general la persona que lleva una vida sexual desordenada es precipitado. Y es precipitado en todas sus decisiones personales, en sus vínculos con los otros. Es precipitado también en la búsqueda del mismo deleite. Entonces nosotros encontramos en la terapia innumerables personas que de un modo totalmente impulsivo, por ejemplo, aceptan invitaciones, rechazan invitaciones de personas que las pueden poner en riesgo, toman decisiones abruptamente, ¿no? Dejan un trabajo que era muy bueno y muy importante por un impulso, ¿no? Es decir, esa precipitación uno la va encontrando en distintas situaciones de la vida de la persona, ¿no? Todo esto que estamos mencionando y que se da en el lujurioso, se da con más razón también en las personas que de alguna manera están más presas aún de los desórdenes sexuales, que son, por ejemplo, los que caen en los vicios que podríamos denominar patológicos, como son todos aquellos contra natura, ¿no? Por ejemplo, la homosexualidad caería para Santo Tomás dentro de esta clasificación, ¿sí? Estas personas están más presas de esta atracción, de este arrastre, del placer del acto generativo, pero a su vez están más expuestas por el desorden de la propia tendencia a el dominio, a la agresión, tanto hacia sí como hacia otros, ¿sí? Por eso en la terapia vemos como habitualmente los vínculos que muchas veces las personas que se encuentran bajo el influjo de estos vicios establecen son vínculos de agresión, de dominio, de desprecio del otro, ¿no? Ese desprecio del otro no está caracterizado, por ejemplo, por el afecto de ternura, que es lo propio de la vida centrada en la virtud de la templanza, ¿no? Es muy interesante mencionar a este respecto un texto de Dietrich von Hildebrand sobre la castidad y la virginidad, un libro muy famoso, donde estudia en profundidad, desde un punto de vista fenomenológico, pero realmente con observaciones muy, muy agudas, la naturaleza misma del acto sexual, y cómo la ternura, de alguna manera u otra, es la característica principal de este acto cuando se da en unión con los fines y tiene por intención la transmisión del amor. En cambio, en los casos mencionados anteriormente, encontramos muchos de los rasgos que mencionábamos recién, ¿no? Y entre ellos también aparece la ceguera de mente. La ceguera de mente es algo que se ve muy habitualmente en las personas que están presos de estos vicios, sobre todo y en especial los vicios contra natura que mencionábamos. Dice Santo Tomás, ¿no? La ceguera de mente es la privación de lo que es principio de visión corporal. Así también la ceguera de la mente es privación de lo que es principio de la visión mental o intelectual. Y este principio es en realidad triple. El primero, la luz de la razón natural. Esta luz, por pertenecer a la naturaleza específica del alma racional, jamás se apaga en ella. A veces, sin embargo, se encuentra impedida por realizar su propio acto, por la demora que le ofrecen las fuerzas inferiores
de las cuales necesita el entendimiento humano para entender, como puede comprobarse en los amantes y furiosos, tema de que ya tratamos. Otro principio de la visión intelectual es cierta luz habitual sobreañadida a la luz de la razón, luz de la que también se priva a veces el alma. Esta privación es la ceguera, que es pena en el sentido de que la privación de la luz de la gracia se considera como una pena. Por eso se dice a algunos, les ciega su maldad. Finalmente hay otro principio de visión intelectual, y todo principio inteligible por el que entiende el hombre otras cosas. A este principio inteligible puede o no prestar atención la mente humana, y eso el que no le presta atención puede acontecer de dos modos. Una vez es porque la voluntad se aparta espontáneamente de su consideración, otras veces por ocuparse la mente en cosas que ama más y aleja la atención de ese principio, según las palabras del Salmo. Cayó sobre ellos el fuego de la concupiscencia y no vieron el sol. Es decir, el hombre se embota, ¿no? Dice Santo Tomás. Este embotamiento mental producto de la dimensión sexual, del desorden de la sexualidad, le imposibilita la captación desde un punto de vista especulativo de los bienes más altos, ¿no? Por eso encontramos en el desorden de la lujuria cierta dificultad para la captación de los bienes nobles, ¿no? Aunque a veces haya esteticismos, ¿no? Porque muchas veces podemos encontrar en algunos de estos casos que mencionamos cierto deleite estético, que también es un desorden de la sensibilidad, es un desorden en este caso de los sentidos interiores, del placer de los sentidos internos, pero también es un desorden, porque es la buena forma, pero no es el deleite en el bien, ¿no? En el bien real. Por eso, en el caso del lujurioso o de estos vicios contra natura, se produce esta ceguera de la mente, que en el fondo imposibilita captar los bienes más nobles. Aparecen inclusive conductas morales que Santo Tomás describe, como son palabras soeces, gestos soeces, ¿no? Etcétera. A su vez, aparecen otros vicios que se encuentran incluidos dentro de la imprudencia, como mencionaba Santo Tomás. Por ejemplo, la precipitación y la inconsideración. Dice Santo Tomás sobre la precipitación. El segundo acto de la razón es la deliberación sobre los medios que han de elegirse, y también se ve impedido por la concupiscencia y la lujuria. Por eso dice Terencio en Eunuco, hablando de su amor licencioso: lo que no admite deliberación ni medida, no se puede regular por la deliberación. Para ello ponemos la precipitación, que es privación del consejo debido, como ya dijimos antes, ¿no? Es decir, el precipitado es el que no escucha los consejos y no los sigue. No solamente los consejos de la razón, sino también los consejos de otros. Por eso es habitual que quienes están presos de estos desórdenes de la sexualidad, e insisto, los que están aún presos de un modo más vehemente por los desórdenes de los vicios contra natura, no siguen los consejos del terapeuta. La experiencia habitual muchas veces es que todas las recomendaciones que uno da no son escuchadas, ¿no? Por eso, cuando la persona está presa de este vicio, se requiere firmeza y paciencia, ¿no? Porque la persona está como en cierto estado de superficialidad para captar los consejos que se le dan y para seguirlos, ¿no? Es como si los escuchara y no los atendiera o los tomara de un modo muy superficial, porque vive en la sensualidad, en la sensibilidad. Entonces vive en la periferia de su personalidad, ¿no? Esto es algo que hay que tener en cuenta, ¿no?
Lo mismo sucede con la inconsideración, con la inconstancia, dice Santo Tomás, precisamente no pueden ser constantes, ¿no? Y esa constancia tiene que ver con la falta de gobierno sobre toda la sensibilidad interior, que es necesaria para adquirir cualquier tipo de virtud, porque no solamente se necesita la fuerza de la voluntad, sino también que el hábito imprima su sello en la sensibilidad. Estos son los hábitos morales, son el sello de la razón en toda la dimensión apetitiva del hombre, ¿no? Por eso también Santo Tomás la considera hija de la lujuria, ¿no? Y esta inconstancia, ¿no? Bien, creo yo que hemos señalado en líneas generales eh, las cuestiones fundamentales de la relación que se da entre la lujuria y la imprudencia, ¿sí? En el ámbito clínico, esto es algo que debemos tener siempre muy en cuenta, porque el lujurioso es imprudente, ¿no? ¿Sí? Y la imprudencia tiene muchas veces como raíz, según lo que el mismo Santo Tomás señala, a la lujuria, ¿no? Entonces todos los vicios de la sensualidad, inclusive, sobre todo y especialmente los que son contra natura, hacen incurrir al hombre en un desorden frente a la verdad, el bien y la belleza. Bueno, quedo a la espera de cualquier inquietud que pueda ser respondida en el encuentro que vayamos a tener en la mesa redonda y, y quedo abierto a preguntas, a dudas y a comentarios. Les agradezco la atención y los saludo cordialmente.